Y es que todo es mente. Todo es mente. La estructura funciona con la mente. Y es necesario tenerla liberada para poder acceder, ¿no? Porque al final la mente es el universo. Es todo lo que es. Lo que alguna vez fue y lo que alguna vez será. La mente es eso, como una sustancia material incluso. La sustancia de la mente es el fundamento de la creación. Es la semilla del universo, la semilla que representa el universo entero. La sustancia de la mente universal no tiene principio, no tiene fin, no tiene límites. Es totalmente inteligente, es todopoderosa, omnipresente. Y esa sustancia única está presente absolutamente sin fricción de ningún tipo, sin temperatura. No se puede comprimir, no se puede expandir, no es absorbente ni reflectante, no es resistente ni refractario. Pero potencialmente contiene la aparición de todas estas cualidades a través de la acción dinámica de todas aquellas fuerzas opuestas en su interior que hacen que sea una sustancia pensante en movimiento. Estas cualidades pertenecen al movimiento, por tanto, y aparecen solo a través del movimiento en oposición. No son cualidades que pertenezcan a la sustancia única, son apariencias que desaparecen en el plano inercial de equilibrio y de presión que se encuentra entre dos masas cualesquiera. Por tanto, no tienen más existencia que la apariencia de existencia. La causa de la aparición del cambio de la sustancia única es a través del cambio de estado, pero el cambio de estado no es un cambio de sustancia. El cambio de estado no es un atributo de sustancia, pertenece al movimiento. Todo se mueve, pero es una ilusión de movimiento lo que crea la ilusión de dimensión. La sustancia de la mente, por decirlo de alguna manera, es la única sustancia prequímica que es la fuente de todos los elementos y compuestos de los elementos, los cuales pues no son más que apariencias. Son apariencias que registran la acción del proceso de pensar y desaparecen nuevamente en su fuente de un estado de movimiento en inercia, absolutamente sin temperatura. La sustancia material de la mente es algo así como un éter que todo lo impregna, que es indivisible, es inseparable, indestructible, es inalterable y también inmutable, pero potencialmente contiene la aparición de todas estas dimensiones de separabilidad en los estados de movimiento, pues que registran el proceso dinámico del pensamiento. Aquí si vamos al flujo de palabras, las palabras como espíritu y éter se utilizan aquí mucho para expresar la tenuidad del universo adimensional, del mismo modo que solidez se utiliza para expresar pues, el compactamiento del universo aparentemente mensurable. Porque es que en realidad los estados de movimiento en oposición causan la apariencia de cambio desde el estado de movimiento en no oposición o inercia a la apariencia de separabilidad en partes. Y ello da como resultado efectos del movimiento como lo son el calor, el frío, la forma, el color, el sexo, el crecimiento y todo eso, la valentía, pero también aspectos como la ionización, la masa, la gravedad, la radiación y tantos otros. Estos efectos no son un cambio de sustancia, ni dividen, ni alteran, o separan la sustancia única de la mente, no son más que dimensiones. Y todos los efectos tienen la apariencia de dimensión, en sí mismos no son más que dimensiones de lo que parecen ser. De modo que la causa de todos los efectos no tiene dimensiones, simplemente existe. El efecto es una ilusión de existencia, pero parece existir, eso también es cierto. El cambio de estado
parece cambiar el carácter de la sustancia única, pero las apariencias en realidad no existen. El ser humano aquí está acostumbrado a las apariencias. Dos objetos exactamente similares parecen diferentes en perspectiva según se miren. Por eso este es un universo de apariencias, todas ellas relativas, y ninguna de ellas tendría siquiera la apariencia de existir si no tuviese la relación de las demás. Sin esa ilusión de separabilidad, el espacio no podría existir. Sin acontecimientos, el tiempo no podría existir. Sin movimiento en oposición, pues ni el calor, ni el frío, ni el color, ni el sexo, ni nada, ni la masa, ni ninguno de los efectos del pensamiento podrían existir, ni parecer existir. Porque sin la variabilidad del movimiento en oposición no podría haber apariencia de variabilidad en la química de la sustancia única. Los muchos elementos del ser humano no son más que variaciones en los estados de movimiento en oposición de la única sustancia que es inmutable. Todos ellos parecen tener características separadas y distintas, características de alguna manera propias en diversos grados, como puntos de fusión, gravedad específica, peso atómico, masa, volumen, ionización, estabilidad, carga electromagnética, rotación axial, revolución orbital y muchas otras características que les dan la apariencia de estar en separación y de ser sustancias diferentes. Pero no son cosas individuales creadas de forma separada ni son sustancias diferentes. Su apariencia de separabilidad y diferencia de sustancias se debe única y exclusivamente a la periodicidad de los estados de movimiento en oposición. Porque la sustancia universal de la luz es una sustancia material de movimiento variable que se debe a la variabilidad de la oposición establecida por esas dos fuerzas de acción y reacción, aparentemente opuestas, que constituyen el proceso de pensamiento. Aparentemente es cortado, desgarrado en partículas aparentes durante el proceso de pensamiento creativo, pero en realidad no está separado ni dividido en el proceso de ese corte o desgarro. No tiene forma, pero contiene potencialmente todo lo que el ser humano llama forma, porque la forma no es más que una apariencia, un efecto del movimiento en oposición. Cuanto mayor es la oposición de las dos fuerzas opuestas, mayor es la rigidez de la forma y la masa, y más distintiva es su apariencia de existencia. Todos aquellos elementos entre el tercer tono gravitacional y el tercer tono radiativo, cuyas estructuras atómicas están muy contraídas en volumen y representan movimiento en máxima oposición, son sólidos, duros, densos, pesados y de gran rigidez. Hay metales como por ejemplo el hierro, el cobre, el oro, la plata o el manganeso, el níquel, el tungsteno, que son elementos que forman compuestos tales como el granito, el cuarzo, el pedernal, como ya sabéis, y aquellos elementos que forman piedras preciosas como el diamante, el rubí y la esmeralda. Todos ellos están formados por unidades ligeras en máximo movimiento en oposición. Están muy densamente agrupados en una construcción atómica y muy estrechamente vinculados. No se trata sino de estados diferentes de movimiento de una misma sustancia. Son los 7 tonos de una octava, y hay 10 octavas de 7 tonos cada una. En las últimas 4 octavas hay muchos tonos medios, cada uno de los cuales registra su propio estado de movimiento. Pues bien, el ser humano llama a estos diversos estados de movimiento de la propia sustancia con muchos nombres, muchas denominaciones, y parecen por tanto ser muchas sustancias. Pero no es así. La diferencia aparente entre los muchos
se debe únicamente a la diferencia de movimiento y no a la sustancia en sí. Son posibles muchos estados en movimiento, pero no hay dos sustancias en el universo, solo una sustancia. Solo puede haber una, nada más. Como todos los estados de movimiento son mensurables y están bajo el control absoluto de la mente, y como el ser humano, como os digo, es mente, pues el ser humano puede, con el conocimiento inicial de las causas, cambiar cualquier estado en movimiento, en cualquier otro estado en movimiento. Y al hacerlo, puede transmutar cualquier estado de movimiento de una sustancia en cualquier otra. Ahí tenemos el ejemplo de la roca de granito, que puede convertirse en oro o en radio a voluntad del ser humano. Sus órbitas eléctricas y magnéticas están en espirales de un plano y muy extendidas, y sus puntos de fusión son muy altos. Esto puede verse mejor en gráficos, pero bueno, ya tendremos ocasión de presentarlo, ¿no? Para que veáis cómo funciona esto, de manera que cuanto menor es la oposición de las dos fuerzas opuestas, menor es la rigidez de la forma y de la masa, y más confusa es la apariencia de su existencia. Porque todos aquellos elementos que, nacidos cerca de los planos de inercia de sus octavas, indican por su posición tonal en sus ondas de octava una relación estrecha con el movimiento en inercia y un grado decreciente de oposición, pues esas son sustancias más suaves, menos distintas. Y hay elementos y compuestos como son el litio, el bromo, el sodio, no sé, el cloro, la sal, el azufre, el potasio, todo eso que conocéis, el yodo, el telurio, todos esos, el magnesio, el estroncio, el rubidio, ¿no?, que se forman a partir de unidades ligeras de menor energía potencial. De modo que la estructura atómica de estos elementos no está estrechamente integrada, sino abierta, y es nebulosa y muy expandida. Sus órbitas eléctricas y magnéticas están en espirales de muchos planos, acercándose en apariencia pues a una especie de nebulosidad a medida que su posición se acerca a sus planos inerciales, pero sus puntos de fusión son muy bajos. Por eso la forma no es un atributo de la sustancia única y no tiene otra existencia que la de apariencia. La forma, como el tiempo, como el espacio, como la masa, como el color, como el peso, la temperatura u otros efectos del movimiento, es un atributo del movimiento únicamente y de ninguna manera un atributo de la sustancia. Las burbujas que giran en la sustancia de agua, por ejemplo, tienen forma. Su forma no es más que un atributo de su movimiento giratorio y no de la sustancia del agua. Cuando cesa el movimiento, la forma desaparece, pero la sustancia permanece. La creación es simplemente un balanceo del péndulo cósmico desde la inercia a través de la energía y de regreso a la inercia por los siglos de los siglos. No es más que una serie de pulsaciones opuestas de acción y reacción, de integración y de desintegración, de gravitación y de radiación, de aparición y desaparición. Y la mente única universal es también una sustancia pensante y amorfa, sin forma. Si la sustancia única no fuera una sustancia pensante, lo que el ser humano llama aquí creación no habría sido. Y lo que aquí los seres humanos llamáis Dios, pues es una especie de sustancia pensante, extática, que piensa en continuidad, que piensa rítmicamente, que piensa con variación ordenada de intensidad e impulsos mensurables a lo largo de edades infinitas, en un espacio infinito, y que no comete errores, no comete equivocaciones. Por eso todo lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder, no hay alternativa. El pensamiento es, por tanto, una acción que es la causa de todo movimiento. Es un proceso puramente mecánico, acelerador, periódico en su evolución a través de un ciclo tras otro, sin fin,
proceso de pensar deja tras de sí la evidencia de este proceso y registra el efecto de su paso por el océano universal. Y a su paso hay miriadas de partículas en rotación de la sustancia única que registran el pensamiento de la mente, así como en la estela de un barco de vapor, por ejemplo, donde hay miriadas de diminutas burbujas en rotación, que son las que van registrando el paso de ese barco. Y esas burbujas tan numerosas que aparecen tras el vapor producen en la sustancia del océano un efecto de espuma que parece diferente de la sustancia circundante. Pues bien, es la misma sustancia, pero de menor estabilidad. Las burbujas de espuma que giran deben su apariencia de estabilidad al movimiento, y cuando cesa el movimiento, pues las burbujas desaparecen. Lo mismo la estela del vapor es una apariencia que sabemos que va a desaparecer. No tiene estabilidad. Solo tiene una apariencia de estabilidad. Parece que tiene estabilidad, pero nada más. Las burbujas son como individuos aparentemente separados, que poseen forma y movimiento que aparentemente son suyos, pero que en realidad sabemos que no lo son. Sabemos que su apariencia de separación no es más que una ilusión debida a la fuerza y el movimiento. Y cuando el efecto agitador de la hélice se haya disipado un poco, ¿qué pasa? Pues que la espuma, las burbujas, la estela y todo lo demás desaparecen en esa especie de océano poderoso de la creación. Ese océano del que forman parte y del que nunca han estado separados. El paso de todo pensamiento a través de ese océano tranquilo de la mente universal, la verdad es que bien pudiera compararse con el paso de los grandes barcos y los pequeños también, y de todos los vientos del cielo sobre el océano tranquilo de las aguas. El paso de todas estas fuerzas dejan apariencia sus efectos sobre el océano de aguas y registran en él pues esa espuma, ¿no? Que es la idea de esas fuerzas. Y al final lo que se produce es una uniformidad absoluta de apariencia que prevalece siempre en todo el océano de aguas. Pero sin la fuerza del pensamiento, a través de la sustancia tranquila de la mente, no habría apariencia de variabilidad alguna en el universo de la mente y no habría forma. La nebulosa distintiva, espiral de Perseo o el rastro de la Vía Láctea que se alza contra el océano de la mente es exactamente igual a la estela espumosa de ese barco de vapor del que hablamos, vista desde una gran altura. Por eso, tanto la estela del vapor como la nebulosa de Perseo son apariciones debidas al paso de ideas pesadas, y ambas desaparecerán nuevamente en la sustancia de la que forman parte. Y así, esas esferas giratorias innumerables de la nebulosa, sus soles y sistema solar que los integran, sus planetas, sus lunas, satélites, etc. Son formas giratorias nacidas de la hélice agitada en la mente única que piensa en este universo nuestro. Y de manera similar, las esferas giratorias de la estela del vapor, con sus grandes burbujas, sus burbujas más pequeñas, y su espuma, esa espuma así que parece como lechosa, ¿no? Son una línea blanca contra el mar azul profundo, pero no están separadas del mar en sustancia. La temperatura, por ejemplo, detrás del vapor es más alta que la del agua circundante. De manera similar, la temperatura de la nebulosa espiral, que es más alta que la de la materia, esta que llamáis aquí el éter circundante, debido a la energía térmica generada por el pensamiento y transferida a las esferas giratorias. Y la ley que rige tanto las burbujas como las nebulosas es la misma, con una sola diferencia entre ellos, que es la relativa al momento. Al final ambos desaparecen cuando dejan de girar, pues su apariencia de existencia se debe únicamente a la energía térmica del movimiento.
Del mismo modo, una burbuja puede girar durante unos momentos y un sol durante 100.000 millones de años antes de que el calor generado se irradie hacia la sustancia padre-madre que les dio origen. Y así la diferencia de tiempo es relativa, porque el tiempo no es nada en la eternidad. Cuando las burbujas han irradiado su calor a la temperatura del agua circundante, pues cesan toda apariencia de existencia individual y sus formas pues han desaparecido en la medida que ha ido cesando el movimiento. Pero su sustancia existe tanto como existe el océano. Cuando los soles gigantes han irradiado su calor al cero absoluto de la sustancia etérea que circunda la mente, cesan toda apariencia de existencia individual. Sus formas han desaparecido con el cese del movimiento, pero su sustancia es tan eterna como lo es la mente. Y el proceso es simple, el proceso de pensar en realidad es simple, porque no es otra cosa que una oscilación del péndulo cósmico, desde la estabilidad de la sustancia de la mente a la inestabilidad aparente y de regreso a la estabilidad. El registro de este efecto en el océano de la mente universal está contenido en la forma de una esfera alargada y toda su variabilidad y complejidad puede leerse muy bien en dos ondas espirales exactamente opuestas dentro de dos mitades de esa esfera. Así que la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la forma en definitiva, la cristalización, el sonido, la masa, los elementos y los compuestos de elementos como el tiempo, el espacio, la gravitación, la atracción, la fuerza, la energía, la inercia, el sexo, la vida, la muerte, el sueño, la memoria, la esencia de todas las cosas y las ideas complejas de todas las cosas. En fin, todo lo que el ser humano pueda comprender de este universo puede muy bien explicarse en sus inicios en estas dos ondas espirales opuestas dentro de una esfera y hasta sus finales en otras 9 esferas o elipsoides cada vez más grandes, aunque cada vez más planas. Y estas dos ondas espirales opuestas dentro de una esfera representan todo el proceso simple del pensamiento, pero no toda la variabilidad del efecto del pensamiento. Representan el comienzo, la octava más alta del ciclo del pensamiento. Y ese simple proceso de pensar se va repitiendo en esas 10 primeras octavas, pero con variabilidad periódica y complejidad del efecto registrado, porque toda variabilidad y complejidad del efecto registrado está perfectamente ordenada en variación y complicación, y así todos los efectos son comprensibles para aquel ser humano que tiene conocimiento o la causa de esos efectos. Así que en todas partes, en toda su extensión, la sustancia de la mente está en constante agitación y está constantemente experimentando un proceso ordenado del pensamiento, que no deja de ser una fuerza que impulsa a la mente a concentrarse y a descentrarse también en secuencia como la única energía del universo de la que os he hablado tantas veces, porque no hay otra energía, solo hay uno, y por eso el universo es solo mente. El constante universal de energía registra en la sustancia de la mente las ilusiones causadas por el pensamiento de la mente, y cada punto microscópico de la mente divina, por llamarlo de alguna manera, se convierte en el centro del universo de la mente con su primer impulso del acto de pensar, porque con esto el primer impulso es la formación de un universo en forma. De ese centro la perturbación explosiva, reactiva, de género, radiativa, electromagnética, que constituye el proceso del pensamiento, se reproduce en todo el universo a una velocidad incomprensible, en ondas de unidades de luz en creación. Ondas que regresan nuevamente a ese centro exacto.
De modo que pensar es una acción seguida de una reacción de esa acción. La acción de pensar constituye una serie de eventos en secuencia y los intervalos entre esos eventos en secuencia constituyen ese efecto de movimiento que aquí llamáis tiempo. Sin una secuencia de acontecimientos el tiempo simplemente no podría existir, porque no habría nada que marcase el tiempo. El tiempo comienza con la acción de pensar. Es un efecto que aparece con el movimiento en oposición y desaparece con el movimiento en inercia. Y de ese modo los acontecimientos en secuencia que dan origen a esa apariencia llamada tiempo, que son las pulsaciones opuestas de la luz generativa y radiativa. Esas pulsaciones opuestas dan dimensión y forma, como os decía antes, a lo que el ser humano llama vida. Porque para el ser humano, curiosamente, no hay vida sin forma. La forma y la dimensión son fugaces, pero la vida es eterna. La vida es meramente la acción de pensar. Y el pensamiento es tan eterno como es la sustancia pensante de la mente. El pensamiento universal es un pensamiento rítmico, de expansión y contracción. Toda la sustancia de la mente universal está pensando, por decirlo así, en un compás rítmico, variable pero ordenado. Y su métrica, la métrica del pensamiento universal, es medible en su orden en toda la sustancia universal. Ese ritmo de la métrica cósmica y del pensamiento es absoluto, porque todo pensamiento se expresa en impulsos mensurables y en opuestos de movimiento opuesto. Porque todo movimiento implica acción y reacción. El impulso de acción y el impulso de reacción del proceso de pensamiento se alternan entre los opuestos aparentes conocidos como generación y radiación. La generación y la radiación son opuestos que constituyen la apariencia del movimiento en oposición. Pero la generación es la fuerza eléctrica atractiva, gravitativa, positiva, y la radiación, lo contrario, es la fuerza magnética, repulsiva, emanativa y lo que llamáis aquí negativa. Todo movimiento, ya sea en oposición o en inercia, está en equilibrio. Es decir, la cantidad de energía gastada en dos oscilaciones opuestas del péndulo cósmico es siempre cuantitativamente constante. La variación aparente está en la dimensión de las dos oscilaciones opuestas y no es de la constante de energía. Por otro lado, la cantidad de energía generativa y radiativa gastada entre las dos oscilaciones opuestas en cualquier lugar de esas 10 octavas, cuando se suman la misma cantidad de energía empleada. La inercia del movimiento también se caracteriza por una falta absoluta de lo que el ser humano llama valencia aquí, en física teórica, que es acaparar el poder o unir el poder. Y todos los elementos de la materia y movimiento en oposición tienen este poder unificador en distintos grados o periodicidades, del mismo modo que tienen periodicidad también en la carga electromagnética y otras variaciones. De ahí pues tenemos una razón más para disociar los gases inertes o tonos maestros de los elementos. Impulsos, finalmente, de pensamiento opuestos que se generan a partir de la inercia y se irradian de regreso a la igualación, por decir, o ecualización a la inercia. Estos impulsos alternan entre generación y radiación en una periodicidad de preponderancia, de periodicidad que el ser humano puede medir de muchas maneras. Y aparentemente toda la materia está siempre evolucionando y recayendo en la ilusión de muchas sustancias, de muchas dimensiones. Por eso los llamados sólidos de materia no son más que variaciones de estados aparentes de movimiento que registran en la forma la idea de una mente pensante y que se mantienen en su apariencia como sólidos de materia por la preponderancia eléctrica sobre el magnetismo.
Y esa naturaleza eléctrica de la materia en su periodicidad progresiva y en su variación de carga electromagnética, en su rotación de sus unidades luminosas y otras periodicidades, pues al final se escribe con mayor exactitud cuando el proceso de pensamiento está ya reflejado y diagramado más explícitamente, vamos a decirlo así. De manera que aquí lo único que cabe decir es que el pensamiento es la acción electrogenerativa y la reacción magnetorradiativa de la mente. Y pensar es un proceso simple, de efectos muy complejos, cuya secuencia se escribe en su lugar. En el proceso de pensar está la fuente de toda la energía del universo. De manera que pensar desde esta óptica es un proceso de generación de movimiento en oposición variable a partir de un estado de movimiento máximo en inercia no variable y de radiación de regreso a ese estado. La línea de inercia en esa línea hipotética de no oposición absoluta entre las oscilaciones de las dos fuerzas de movimiento opuestas es lo que marca la diferencia. Y en la línea de inercia las dos fuerzas opuestas están siempre neutralizadas y en equilibrio. En esa línea de inercia no hay fuerzas detrás del movimiento, pero sí existe el ímpetu de la pulsación radiativa magnética que continúa el movimiento a través de la línea de inercia sin fuerza. Y una vez cruzada la línea, la pulsación electrogenerativa continúa el movimiento. Y lo hace hasta que la conquista magnética pues hace que se produzca una especie de rebote. Ese estado de movimiento que continúa el movimiento sin fuerza es lo que se pudiera conocer como energía inercial. La línea o plano de inercia podría caracterizarse, yo diría que como el eje a lo largo del cual pues nacen las expresiones ondulatorias de la constante universal de energía. Un mecánico seguramente podría caracterizarlo como el punto muerto entre fuerza y fuerza donde no existe fuerza. Y este punto solo puede pasarse por el impulso dado a un objeto en movimiento antes de su llegada a ese punto. Por eso el movimiento es continuo y del mismo modo el pensamiento es continuo. El universo respira, inhala, exhala, al igual que lo hace el ser humano. Y como toda una unidad luminosa, átomo y molécula, también respira, Y como todo lo que hay arriba en el firmamento y abajo en las aguas, también respira. De modo que la exhalación y la inhalación en secuencia es una característica de todos los fenómenos de la materia. Ya veis cómo el movimiento es causado por la secuencia de impulsos opuestos del pensamiento. Toda dirección del movimiento y efectos del movimiento están gobernados por estas fuerzas gravitatorias y repulsivas, igualmente equilibradas, y por fuerzas que son desaceleradoras y acelerativas, si queréis, igualmente equilibradas. De manera que la oposición de las dos fuerzas aparentemente opuestas que provocan impulsos aparentemente opuestos, lo que hace es formar ondas espirales a lo largo de las cuales se registra la idea producida en el pensamiento. Y esa idea registrada en el pensamiento se expresa, vamos a decir que gravitativamente, en lo que el ser humano llama los elementos de la materia, y repulsivamente en lo que el ser humano llama el flujo magnético o líneas de fuerza magnética en órbitas magnéticas que hasta ahora todavía son desconocidas, pero que os adelanto aquí. Todos los elementos de la materia son radiativos o radiactivos, como queráis, así como toda materia es generativa o generoactiva. Es decir, los elementos que generan electricidad y las líneas de fuerza que irradian magnéticamente son la misma fuerza, ejercida en direcciones aparentemente opuestas. El primero es centrípeto y su dirección es hacia el centro nuclear de una espiral que se cierra. Y este último es centrífugo
contrario, y su dirección es alejada del centro hacia la espiral de apertura. Su diferencia no es más que un aumento o una disminución del potencial. Uno siempre se convierte en el otro, cada uno es la causa del otro. La radioactividad, como la conocéis aquí, es una reducción del potencial a octavas más altas de elementos de mayor velocidad, pero de menor potencia. La generoactividad es el aumento de potencial hacia octavas inferiores de mayor potencia, pero de menor velocidad. Y la generoactividad construye los elementos, mientras que la radioactividad los destroza. Los elementos están compuestos de partículas aparentemente separadas en movimiento que en adelante se pueden denominar unidades luminosas o corpúsculos. Las ondas espirales, género radiativas o radiactivas, son el medio de reproducción de la idea en todo el universo. Y toda idea de la mente producida por el pensamiento se reproduce en todo el universo en ondas mensurables de oposición electromagnéticas. Y estas ondas, género radiactivas, aparentemente opuestas, son las que constituyen el universo creador y decreciente de elementos que se integran y se desintegran. El ser humano ha medido la velocidad a la que la energía de la luz parece viajar a lo largo de ondas, en algo menos de 300.000 kilómetros por segundo. Pero esta medida es la medida más elevada de los impulsos perceptibles del pensamiento universal. Esta es la medida de reproducción de energía que el ser humano llama velocidad de la luz. Sin embargo, el concepto que tiene aquí el ser humano de que la velocidad de la luz es uniforme, pues es un concepto erróneo. Para el ser humano la luz es una luminosidad incandescente. Y lo que no brilla intensamente en el descentro, pues no es luz. Pero tenéis que saber que toda la materia es luz. Este universo es un universo de luz. Los sólidos de materia, pesados, oscuros, fríos, son tan ligeros como el diamante Arcturus, que es el nombre de una estrella gigantesca que le he visto aquí. La luminosidad no es más que un estado de movimiento intensamente desigual y opuesto, sostenido en su estado de movimiento desigual por la generación de altas presiones. Y no es más que un movimiento de la sustancia de la mente en movimiento, un estado que se encuentra dentro de un rango limitado de carga electromagnética, de temperatura, de oposición. Un rango que varía intensidad en cada octava, pero que abarca toda la gama de sus limitaciones en el ciclo de las 10 octavas. La luminosidad incandescente no es otra cosa que el estado de máxima oposición de las dos fuerzas aparentemente opuestas y un estado en el que la resistencia radiactiva a la generación es máxima. Un estado en el que la contracción por acumulación generacional máxima de tiempo en poder se resiste a la expansión por disipación radiactiva de ese mismo poder en el tiempo. La luminosidad incandescente es ese estado de movimiento que se conoce como alto potencial de un sistema o de una octava. Y en el lugar de encuentro de las fuerzas centrípetas, esas que fluyen hacia adentro, y centrífugas de personas preponderantemente masculinas y preponderantemente femeninas, que son de máxima electroposición magnética, vamos a decir, y es el estado de máximo registro de calor, provocan un punto de inflexión donde el poder de la electricidad para generar la sustancia de la mente y darle apariencia de la forma tiene que ceder al poder del magnetismo para irradiarla nuevamente hasta la desaparición de la forma. La velocidad de la luz, por tanto, a niveles de aquí, de humanos, es la velocidad a la que ese estado de movimiento en oposición, conocido también aquí como luminosidad incandescente, parece viajar a través de esas altas octavas de materia integradora que el ser humano llama espacio vacío o éter del espacio.
Y esta medida de luz pues no es más que la medida elevada de una gran variedad de velocidades aparentes. Todos los elementos de la materia, en todos los estados de movimiento, no son más que variaciones ordenadas y periódicas de la sustancia única, la luz. Y así como hay innumerables estados de movimiento de la sustancia de la luz, también los hay de las llamadas velocidades de la luz. Porque todos los elementos de la materia se distribuyen progresivamente en distintos estados de movimiento en oposición. Un movimiento que es simultáneamente desacelerado y acelerado. En las ondas de 10 octavas aparecen como tonos sucesivos de música. Así que toda moción de oposición es simultánea en su oposición. Y el estado de luminosidad pertenece a todos los elementos, todo es luminoso. Y varía con el estado de integración de cada elemento. Es periódico y ordenado en su variación, como los elementos cuando son periódicos y variables a nivel de peso o masa integrativa. Pero la materia, que aparentemente no es o no parece luminosa, es simplemente materia que se ha retrasado lo suficiente a nivel generativo y también se ha expandido lo suficiente a nivel radiactivo como para situarla por debajo del rango del movimiento en oposición que produce esa apariencia y luminosidad. Pero no os engañéis, todos los sólidos de materia no son más que luz integrada, cuyas unidades generativas están lo suficientemente retardadas en su movimiento y su resistencia a la integración suficientemente extendida en las órbitas magnéticas como para colocarlas por debajo del rango de estado de luminosidad aparente. Y quedaros con esa idea. Todo, absolutamente todo, es luz.